Es interesante cómo la historia se repite, este pasaje de Isaías. Isaías, 700 años antes de Cristo, describe en estos versículos, si quieres saber tu Biblia, en Isaías capítulo 1, del versículo 4 al 7. La semana pasada predicamos de Isaías capítulo 53, el sufrimiento del siervo de Dios. Y en las siguientes 2 semanas quiero tomar diferentes partes de Isaías para compartir y meditar. El título de hoy es Isaías el profeta. Es un resumen del libro. Isaías fue, de hecho, un personaje de la familia real. No tuvo una vida difícil concerniente a las finanzas, el dinero. Muchos de nosotros nos distraemos por el dinero. Me pasó a mí, pero gracias a Dios, Dios suplió y supimos vencer. Pero el libro de Isaías está dividido en 3 partes. Los primeros 39 capítulos hablan de los primeros 700 con el reino de Asiria. Antes de que Cristo naciera, alrededor de 700 años, la amenaza de Asiria es el tema. Isaías del 40 al 55 habla cuando Asiria es derrotado por Dios. Y es el periodo del reino del imperio babilónico. Isaías estaba profetizando este periodo del capítulo 40 al capítulo 55. El capítulo 40 empieza diciendo: conforta mi pueblo. Trajo confort y paz de este tiempo de tribulación. Pero continúa diciendo de cuándo Babilonia reina. Y la tercera parte empieza del capítulo 56 al 66. 66 capítulos en un periodo de 60 años. Tenemos una gran vida. Y esta última parte del capítulo 56 al 66 son profecías de un futuro de los días de Isaías. Empieza negativa y termina con unas promesas positivas, hablando de tiempos de paz, hablando de un periodo de una conversión mundial y paz para el pueblo de Dios. Interesante. Es tan interesante que lees este libro y aplica al día de hoy a individuos y también situaciones en las naciones, también muy aplicable este libro. Ahora, Isaías termina su vida durante el reino de Manasés. ¿Recuerdas a Billy Graham con el hombre más malvado llamando Manasés? Pero vio y quebró a Isaías en dos. Una terrible manera de morir. Pero es así como ganamos. Ganamos al perder. Es la sangre de los mártires, que su sangre nunca es derramada en vano. Y si tienes en tu mente que el martirio es perder, todavía no eres un creyente. Cristo todavía no ha sido revelado en ti. Tienes una idea carnal de Cristo y la realidad, si crees que ser mártir es perder.
La sangre de los mártires nunca es derramada en vano. Es poderosa. Oh, no, parece que Satanás está derrotándonos. No, es de la otra manera. La sangre de los mártires es tan poderosa que conquista imperios, porque fue la sangre de los mártires que conquistó Roma. Fue la sangre de los mártires que trajo la gran revolución gloriosa y la revolución americana. Y cuando también fueron muertos muchos escoceses. Es poderosa. La sangre de Cristo y de los apóstoles convirtió el imperio romano. Porque los sacrificios a Dios no solamente se echa en la tierra, es hecha en el templo del cielo. Y cuando Dios acepta ese sacrificio, tiembla, tiembla el terreno de Satanás. Quisiéramos que todo esto pasara más rápido, pero Dios tiene sus reglas, sus maneras, sus leyes y nunca fallan. Así que Isaías dio muchas señales para probar que era un profeta. Y esta era una de las leyes que eran requeridas en la ley de Moisés, que un profeta debía de dar señales, no solamente predecir, como hoy en día tantos brujeros, tantos pastores profetizando sin ninguna prueba, no. Todos los profetas de la Biblia tienen que ser acompañados por profecías de señas, milagros. Y para aquellos que digan que los días de milagros han pasado, es una asunción. Este pensamiento ha venido a mí, que mucha gente asume que Dios ya no hace milagros y señales como lo hacía antes. Acuérdate que fue la pregunta de Gedeón y le pregunta a Dios, ¿qué pasa con todos los milagros? Por cientos años no han visto ningún milagro de Dios. Y para el tiempo que Gedeón nace, Gedeón claro que vio milagros. La gente piensa que está llena de milagros, pues no es así hasta que llega Jesucristo. Antes de ellos no puedes numerar muchos de ellos, pero fueron centenas de años que no había tantos de ellos. ¿Sabes por qué creo en señales y prodigios? ¿Sabes por qué creo en los dones del Espíritu no cesan? Y te va a sorprender mi razonamiento. El amor. El amor por los hermanos. He pedido a estos hermanos. Oh, dirás, esto ya ha pasado. Pruébalo con escrituras y, y lo puedo hacer. Pero uno de los requerimientos para saber si somos salvos. ¿Cuáles son las tres maneras para saber si uno es salvo? Uno de ellos es porque amamos a nuestros hermanos, porque amamos a la iglesia. Así que he leído en la historia de muchos hombres de Dios con señales y prodigios, aún levantando de entre los muertos. Columbo, el profeta de los irlandeses, visiones y sueños. ¿Voy a decir que mintió o voy a amar a mis hermanos? No significa que el amor ignora los hechos, sino que el amor ama a los hermanos de toda la historia. Antonio del Desierto, sacando demonios, y puedo nombrar muchos más en la historia. Muchos hombres han hecho milagros. No creo en el movimiento carismático, creo que es falso. Creo que intentan copiar
todo eso falso. Pero creo, de hecho, que Dios lo puede hacer. Y me puedes decir en mí, en mi persona, que necesito sanamiento. Y he pedido, Dios, necesito sanación. Y Dios lo puede hacer. Quisiera que lo hiciera. Quisiera que sorprendiera a muchas gentes. Pero es así como creo que señales y milagros no han cesado por el amor, porque amo a los hermanos. No los llamaría mentirosos. No sería algo amoroso. Empiezo a predicar de este tema y expandiré más y más. Pero Dios requiere evidencia de los profetas. Uno de los lugares en Isaías 38:7, este es señal del Señor, tu Señor, que el Señor hará esto y que ha hablado y dio muchas señales. Ahora, el libro de Isaías tiene ambas cosas, regaños y bendiciones, porque empieza en el capítulo 1 con cómo una ciudad fiel se ha convertido en prostituta. Qué declaración tan insultante. Y está llamando a esa iglesia Jerusalén una prostituta. Pero termina en el capítulo 60 diciendo, levántate, brilla, que la luz ha venido y la gloria del Señor está sobre tú. Mirad, el Señor se levantará delante de ti y su gloria será hecha y naciones vendrá a tu luz y reyes. Habla de grandes periodos de oscuridad, pero al final esto es llamado posmilenialismo, hablando del conocimiento de Dios cubrirá la tierra como los aguas a los mares. El libro de Isaías entonces habla de cómo Dios azota y sana, donde Dios mata y Dios revive. A través de la historia, la ciudad fiel, ¿qué ciudad fiel es esa? Sión. ¿Pero qué es Sión? ¿Qué es Jerusalén? El pueblo de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento. Así que azota y sana la iglesia y también Egipto. En el capítulo 19 de Isaías dice que ha golpeado Egipto y sana. Predicaremos de esto, pero en ese capítulo habla de Egipto siendo convertido, habla de Asiria siendo convertido al Señor y hablando de un altar al Señor en medio de Egipto, Asiria, Israel, está predicho en el libro de Isaías. Ahora, Asiria es descrito en el libro de Isaías como la vara del Señor, como la vara de Dios. Dios dice a Israel, tu nación ha sido desolada, como extranjeros han devorado tu ciudad. ¿De qué está hablando? El ataque de Asiria. Asiria se había convertido en un imperio mundial, el primer imperio en la historia. Así que muchas veces Dios levanta otros imperios en contra de su propio pueblo, su propia iglesia. Tenemos gran ejemplo. Oh, no, esto no lo hace en el Antiguo Testamento, solamente en el Nuevo. No, Dios trata a su pueblo de la misma manera a su gente en el Nuevo que en el Antiguo. Si no puedes leer el libro de Apocalipsis. La iglesia no es perfecta y la iglesia no será perfecta hasta que Jesucristo venga y la resurrección. Así que Dios muchas veces levanta
imperios contra su propio pueblo para azotarlos. Hablando de Israel, Isaías 5:25. Sus manos sigue golpeando con espada. Dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano. Isaías 8:7. He aquí, por tanto, que el Señor hace sufrir sobre ellos aguas de ríos impetuosas, el rey de Asiria, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas y pasando a todas estas naciones. En aquellos días Asiria conquistó todo el medio oeste. Necesitamos un mapa, ¿no es así? Puedes ver en este mapa todo el imperio asirio, todo Mesopotamia, Egipto, conquistaron Israel, el imperio del norte. También atacaron a Judá y rodearon las 4 ciudades de Judea. Intentaron atacar Jerusalén, pero el profeta Isaías dice, los asirios no entrarán a esta ciudad. Y la señal fue, la profetía se hizo realidad, donde Dios mató 185,000 soldados asirios en una noche. Llegaron a casa y el rey de Asiria y su propio hijo lo mata. Y aquí termina. Por la palabra del profeta Isaías, el imperio terminó. La boca del Señor es poderosa. Así que eran como ríos. Pero Asiria era un tipo de qué? Tenemos patrones en el antiguo, tenemos sombras, ilustraciones. ¿Qué es Asiria? ¿De ¿Qué ejemplo es? Escucha esto. Dice a Isaías 10, Isaías 10, 5 al 6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré, ¿quién? ¿Quién está mandando? Dios. Le mandaré contra una nación pérfida. ¿Qué nación pérfida es esta? Israel y Judá. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos. Dios le está dando cargo sobre su propio pueblo para que arrebrate presa y los ponga para ser hollado como lodo de las calles. Qué manera tan dura de hablar de Dios. Este es el Dios de que los cristianos americanos conocen, mexicanos conocen. Este es el Dios que Dios se describe en la Biblia. ¿Sabes? Yo sé que soy directo. Es una de mis faltas. Discúlpame. ¿Me puedes perdonar? Pero hablamos de Víctor y estaba en FaceTime con su hermano, nuestro joven Víctor, y le pregunté cómo estás. Me dice, ¿tienes amigos cristianos? ¿Estás yendo a la iglesia? No me gusta la predicación. Y hermanos, no estoy orgulloso de eso. Es un problema. Y no quiero que le gusten mi predicación.
Pero tenemos que gente que nos escucha en otros estados, ciudades, y me dicen esto, sí que no van a la iglesia. Esto es un problema. Tienen que ir a la iglesia, aun cuando no les guste la predicación, ¿verdad? Oh, pero no me gusta. No, no estoy de acuerdo en muchas cosas que dicen. Está bien. Por mucho tiempo fui a iglesias donde no estaba de acuerdo. Había tantas cosas incorrectas, pero me sometí, porque no sabía a dónde ir. Y si no sabes a dónde ir, ve a algún lugar por el amor de Dios. Es bueno para tu orgullo. Así es como muchos predican. Y podemos aprender algo de esto. Dirían, deberíamos decir así, deberíamos. ¿Qué significa esto? No es, no es predicación bíblica. Habla y se enfoca en nosotros, en nuestras fallas, en nuestra incredulidad, en nuestro pecado. Claro, debemos de confesar nuestro pecado, pero estoy hablando de la predicación. Debemos de apuntar a Cristo, apuntando a la solución, no a nosotros, apuntando a Cristo, mostrando la solución, fijando nuestra mirada en Jesús. La mirada en Jesús es derrotamiento, pero el mensaje del Evangelio es positivo. De cualquier manera, si puedes encontrar una iglesia y no estás de acuerdo en muchas cosas, de alguna manera ve y sométete a esa autoridad. Te va a ser bueno a tu ego, a tu orgullo. Amén. Si no sabes de qué hablo, habla a mi esposa después del sermón. Sabe mi esposa cómo someterse. Su vida completa ha sido un sometimiento y me gusta eso de ella. ¿Dónde nos quedamos? Estábamos hablando de Asiria como un tipo de Satanás. Asiria lo es escrito. Eran como esos japoneses malos durante la guerra. Y así eran los asirios, malvados, duros. Ahora, si Dios estaba en control de Asiria, no está en control de Putin, no pudiera usar Dios a Putin para hacer lo mismo. Y voy a decir esto públicamente. Los Estados Unidos debería de apoyar a Ucrania. Está fuera de su negocio. Quédate aquí y déjalos. Lo que me gustaba del presidente Trump. Estos neocons queriendo ir a guerra para todo y creyendo que son conservadores. Dios nos ayude. Dios nos perdone y Dios nos salva. Si estás de acuerdo, ora conmigo. Dios dice en Isaías 1:5, ¿hasta cuándo? 1:5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué decir que Satanás es la ira de Dios? La Biblia lo enseña. Satanás no está en una guerra con Dios. Satanás está debajo del control de Dios, así como el rey de Asiria lo estaba. Y Dios usa a Satanás para castigar a su pueblo y castigar al pecador.
y te voy a dar prueba. Segunda de Samuel 24:1. David hizo censo a Israel y dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. ¿Qué? La ira de Jehová. Ahora vamos a otra situación. En Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cuál es verdad y cuál es falso? Ambos son correctos. La Biblia no se contradice. El Espíritu Santo no es contradictorio. Toda escritura es dada por la inspiración divina y la Biblia se interpreta a sí misma. La ira del Señor, la ira del Señor hizo e incitó a David. Satanás, la ira del Señor. No tienes que ser un teólogo para entender esto. Tienes que admitirlo y estar de acuerdo. Ahí mismo lo puedes ver. Dios no está en ninguna guerra. Nosotros estamos en guerra. La iglesia está en guerra con Satanás. Pero Dios está en control y Dios lo usa. Mucha gente cree que el cristiano es policía. Bueno, si Dios es policía, no está haciendo bien su trabajo. Dios, su trabajo no es arrestar criminales. No, Dios muchas veces manda a un criminal como el rey de Asiria. Satanás es un criminal y Dios los usa como castigo a su pueblo por sus pecados. Este es la soberanía de Dios. Él está en control de todas las cosas. Cada cristiano debe creer esto, si no, estaríamos tan inestables y miedosos. No hay tal cosa como casualidad. No hay tal cosa como accidentes. Dios está en un control total de todas las cosas que pasan. Y todas las cosas trabajan para bien para aquellos que Dios ama. Amén. Oh, toma esto en tu espíritu. Ora, ora que Dios te dé este entendimiento de su soberanía. Nada te puede vencer, porque nada puede vencer a Dios y Dios está en control. Todas las cosas trabajan para bien. Asiria y todas las cosas atrozas que hicieron, hay gran esperanza aún. Todas las cosas que vemos en la vida y el video que vimos de Doug Reason, de todas las cosas que vemos en nuestra cultura, aún así hay gran esperanza. El libro de Isaías nos muestra cómo Dios es, que azota y sana, manda al diablo para castigar y aún así manda grandes tiempos de paz y vida y gloria. Isaías 2, versículo 1 al 4. Después de haber visto todas estas cosas negativas que está haciendo Asiria, dice, acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Qué es este monte de la casa de Jehová? En profecía, el término monte es símbolo del reino. El monte de la casa es el reino de Dios, la dinastía de Dios como una casa, el reino o la dinastía de Jehová.
Acontecerá que será confirmado el monte. ¿Te acuerdas que hablamos de establecimiento y cómo la iglesia, y hablando del gobierno, los montes, hablando de una cultura cristiana, hablando de un gobierno cristiano? Bueno, velo por ti mismo. Isaías 2, 1 al 4. Todas las cosas que pasan, pero esto pasará en el futuro. Acontecerá, tienes montes y llanuras, y el monte de la casa de Jehová será la cabeza de los montes. Todas las naciones lo verán, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Lo crees? Mucha gente. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, la casa del Dios de Jacob, el reino de David, que vino Cristo a establecerlo, y fue establecido cuando fue ascendido al Padre, y se sienta en la diestra del Padre, y gobierna y reina hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Un evento. Reina en medio de tus enemigos. Cuando venga ya no habrá más enemigos. Está hablando al día de hoy. Dios, Cristo está reinando el día de hoy. Créelo. Si tienes dificultad en creerlo, por favor, ora por esta verdad hasta que creas. Porque de Sión, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué es Sión? La ciudad de David. Pero hemos venido a esa ciudad, dice Hebreos 12. No hemos venido a un monte que pueda ser tocado. En otras palabras, no hay templo, no Jerusalén literal. Pero has venido a la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios viviente. A esa ciudad hemos venido. Jesús es el templo. He visto la nueva Jerusalén y no vi templo porque el templo es el Dios Todopoderoso y su Cordero. Jesús ha tomado el lugar del templo. Él es el templo. Porque de Sión saldrá la ley. Será la Biblia, la ley de Sión. ¿Habrá alguna otra ley? Porque de Sión saldrá la ley de Dios, de la iglesia, de la ciudad de Dios. Aquí lo dice. No hay otra manera de comentarlo. No solamente es Ron Smith interpretándolo. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Jerusalén igual a Sión. No la Jerusalén literal, la Jerusalén celestial, el pueblo de Dios. Y juzgará entre las naciones. Es lo que está haciendo ahora. Desde entonces que se sienta en su trono, Jesucristo está juzgando a las naciones, separando a las ovejas de las chivas. El día de hoy está Juan Pablo traduciendo y después de esto lo verás en español. Y volverán sus espadas en rejas de arado. Aleluya, no más guerras. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Has escuchado ese salmo? No más lanzas en hoces.
Las escrituras y la palabra monte están en código apocalíptico y es la dinastía del Señor, el reino de Dios. Todas las naciones llegarán. Está pasando, ¿lo crees? Sión es su capital y Sión, una Sión celestial, no más en el tierra, porque Jesús tomó su lugar. Sión, el pueblo de Dios. Hebreos 12 dice que el pueblo de Dios, el amor de Dios, no solamente su evangelio, la ley de Dios vendrá de Sión. Oh, cuántos cristianos dicen que la ley es mala. La ley es buena. La ley nos trae al Señor, pero no podemos ser salvos por la ley, pero nos trae a Cristo. Y es por eso que lo amamos. Es por eso que venimos a Cristo y tenemos una nueva ley. Y nadie odia lo que está en su corazón. Nadie ha odiado lo que está en su corazón. Ama la ley de Dios. Así que cuando en los salmos escritas por la inspiración divina, cuando el salmos habla a través de su boca, oh, cómo amo su ley. Es el Espíritu Santo hablando de este hombre que ama su ley. Ningún cristiano convertido puede decir que odia su ley porque tiene el Espíritu de Dios en él y está de acuerdo con cada uno de los santos. Amén. Estoy tratando de ser simple. ¿Sabes cómo me veo a mí mismo? Y muchos escolásticos. Muchas veces nos vemos como rancheros, hillbillies, un ignorante que usa su sentido común. Ese soy yo. No, no soy orgulloso de eso, pero es un hecho. La ley de Dios saldrá de Sión y la oración del Señor será contestada. Que su voluntad será hecha en los cielos como en la tierra. ¿Cuántas veces esta oración ha sido dicha, recitada en un sentido hipócrita, no creyendo que esto sucederá hasta que Jesús venga? Todas las cosas son posibles con Dios. Y Dios dice, mandaré al Espíritu. Es mejor para ti, iglesia, si me voy. Primero que nada, ¿cuántos cristianos creen esto? Dice, oh, queremos que Cristo regrese. Estamos sufriendo. ¿No creen en eso? ¿No creen que Jesús es mejor que se vaya? Porque dice Jesús, si no me voy, el confortante espíritu no llegaría. Y no quieres eso. Es una verdad sencilla. No tienes que ser un teólogo, un filósofo. Tienes que ser un simple ranchero con sentido común. Así que, ¿qué podemos aprender de Isaías? Nos dice en 1 Corintios 10:11, todas estas cosas les aconteció como ejemplo y fueron escritas
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es un ejemplo de lo que pasará a la nueva iglesia. Dios azota cuando pecamos y sana cuando nos arrepentimos. Dios usa al diablo y a su pueblo, el pueblo del diablo, como sus armas en contra del pecado. Dios es hombre de guerra. Número 3. En tiempos de gran oscuridad, siempre tenemos gran esperanza. Piensa en aquellos tiempos de gran mortandad. 28 años en Escocia, donde todos los pactadores y predicadores asesinados en tiempos de oscuridad con los peregrinos puritanos. Tuvieron gran problema, persecución. Tuvieron que venir a los Estados Unidos sufriendo tiempos de oscuridad, pero había gran esperanza. ¿Sabías que ninguno de ellos estaba esperando un rapto para escapar su situación? Ninguno de ellos, nadie creía tal cosa hasta que buenos tiempos llegaran. Oh, es que son tiempos difíciles. No para ellos. Eran postmilenialistas, todos ellos. Creían que el conocimiento del Señor cubriría las naciones. Por eso vinieron a Estados Unidos. Es la visión que tenían. Y mira lo que trajeron como resultado. No era perfecto, pero mucho mejor de lo que tenían en aquel tiempo. Optimistas y dispuestos a morir. Así que, Señor, Isaías nos muestra lo que una cosmovisión cristiana es. Y el Señor golpeará a Egipto y lo sanará. Y regresarán al Señor. ¿Quién? Egipto. Isaías 19. Diecinueve, 22. ¿Lo crees? Es por eso que lloro muchas veces cuando vemos la iglesia perseguida en Egipto, donde veo miles y miles cantando en Egipto hoy en día. ¿Sabes dónde está ahorita Siria? Irak. Esa es Asiria. Y adorarán al Señor con Egipto y con Israel, la nación más homosexual en la nación Israel. Es la verdad.